Bueno, pues esta mañana se tiene prevista una audiencia para iniciar el juicio contra los 18 mexicanos que se presentaron en su momento como trabajadores de Televisa para ingresar a Nicaragua. Estas 18 personas que iban en 6 camionetas van con los logotipos de Televisa y que ingresaron, bueno, pues a Nicaragua. Hoy van a tener esta audiencia, este arranque, digámoslo así, de juicio ante un juez de Managua que decidirá si los procesa por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que les imputa la Fiscalía de Nicaragua. Se ha dicho por parte de los portavoces de los juzgados de Managua que la audiencia inicial estaba prevista para hoy martes a las 9 de la mañana, tiempo de Nicaragua, aunque nuestro compañero Abel Calero, que estaremos con él en unos minutos más, tomaremos el tema esta mañana. Tenemos información importante que darle a usted esta mañana acerca del tema de las camionetas, de las placas, de toda esta investigación que se realiza en Nicaragua y que debería también estarse realizando en nuestro país por diferentes razones. Y bueno, pues tendremos información más relevante esta mañana, un poco más adelante, pero le adelanto pues que estamos a la espera de que se inicie precisamente esta audiencia judicial en Managua. El juez encargado del asunto es el juez quinto distrito del Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias. Este grupo de 18 mexicanos que fue detenido el pasado 20 de agosto en un puesto fronterizo con Honduras, conocido como Las Manos, y la policía nicaragüense ahí halló $9.2 millones, además de rastros de cocaína en las 6 camionetas van que se desplazaban y que tenían los logotipos de la televisora Televisa. Los mexicanos se presentaron ante las autoridades nicaragüenses como periodistas de la poderosa cadena mexicana, la cual ha rechazado cualquier vínculo con los detenidos, tal como dice el cable de la agencia EFE, que es una de las agencias que ha seguido este tema. Según la Fiscalía, el grupo se dedicaba a trasladar grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia México y fue interceptado por las autoridades nicaragüenses cuando se dirigían al primer país a comprar la droga. Utilizaban 6 unidades móviles de televisión equipadas y con los logotipos de Televisa para montar la fachada de ser trabajadores activos de la cadena mexicana, de acuerdo con la información judicial nicaragüense. Entre los detenidos está Raquel Alatorre Correa, considerada la líder del grupo, y también Cecilio López Gutiérrez, quien al parecer es policía municipal de la ciudad mexicana de Durango, según los investigadores. La agencia EFE también cita el tema de que las autoridades nicaragüenses no descartan que el grupo de mexicanos esté involucrado en la supuesta red de narcotráfico vinculada al asesinato del artista argentino Facundo Cabral, ocurrido en Guatemala en 2011. Así que bueno, pues esta mañana es importante en esta audiencia judicial del quinto distrito en Managua para estos 18 mexicanos que iban en estas 6 camionetas con los logotipos de Televisa. Hemos dado información en Noticias MBS acerca de las placas de los vehículos. La semana pasada le confirmamos que por lo menos 3 de las placas de las camionetas con los logotipos de Televisa efectivamente están registradas oficialmente a nombre de Televisa, con dirección en Chapultepec 18, y bueno, pues esta mañana le presentaremos más información acerca de este tema. Tuvimos acceso a más información acerca del asunto y ya se lo estaremos comentando en unos minutos más. Bueno, pues en el seguimiento de esta información y de esta historia que hemos estado aquí comentando con usted e informando para usted respecto a las 6 camionetas con logotipos de Televisa y el registro oficial precisamente de estas camionetas como si fueran propiedad, bueno, en propiedad de Televisa. Hemos estado, bueno, pues siguiendo de cerca todos los ángulos de esta información, y esta mañana, decíamos antes de irnos a la pausa, y esta mañana es una mañana importante porque, bueno, pues se tiene prevista esta audiencia en Managua con el juez quinto de distrito, Julio César Arias, precisamente para saber qué va a suceder con estas personas, 18 mexicanos que iban a bordo de estas camionetas que fueron detenidas cuando pretendían pasar precisamente del puesto fronterizo de Honduras
a Nicaragua y que al abrir las camionetas encontraron compartimentos que llevaban 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína, lo cual hace, presumir a la Fiscalía que este grupo de mexicanos trasladaba grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia México y que, fue interceptado por las autoridades nicaragüenses cuando se dirigían al primer país, precisamente, se presume que a comprar droga. Estas 6 unidades móviles de televisión equipadas profesionalmente con equipos de televisión, en su momento, se fueron presentados estas personas y se dijo que estas personas se habían acreditado precisamente para hacer estos traslados como colaboradores de la televisora. Esta mañana decíamos, es importante, veremos qué resuelve y qué giro dan estas investigaciones de carácter judicial en Nicaragua. En la línea telefónica, nuestro colega periodista y corresponsal de Noticias MBS, Abel Calero. Abel, te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carmen, te saludo desde Managua. Estamos ya listos para ingresar en breve a las 9 de la mañana al salón de audiencia, donde habrá una audiencia inicial para los 18 mexicanos capturados con más de 9 millones de dólares con identificaciones de Televisa. Está prevista para las 9 de la mañana a cargo del juez quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias. Pero como siempre, cuando se trata de temas grandes de narcotráfico, nos invitan a los medios de comunicación a cobertura a 1 hora y esperan 1, 2 y 3 horas de acuerdo a la disposición del juez, siempre argumentando motivos de seguridad, que es muy elemental en estos casos. Se esperan nuevas revelaciones esta semana sobre mayores evidencias que habría logrado la investigación policial ahora en manos de la Fiscalía. Los indiciados por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado que les está imputando la Fiscalía tienen pasaporte mexicano y la Cancillería Azteca nunca dijo no haberlos emitido esos documentos de viaje a la Cancillería nicaragüense. Los hoy procesados se identificaron ante la autoridad nicaragüense como periodistas de la cadena mexicana Televisa, la que rechazó cualquier vínculo con los detenidos días después del suceso. Fuentes policiales que prefieren el anonimato suponen que por lo menos de 2 a 3 medios de la flota vehicular que usaban los ahora reos con los logotipos de la cadena sí son propiedad de Televisa. Esto tendrá que confirmarlo la propia Fiscalía en la prueba o la presentación de pruebas y evidencias ante el juez. Encontrar los 9.2 millones de dólares, además de restos, millones de cocaína en la van que se transportaban, hace presumir a la Fiscalía que los procesados se dedican al tráfico de cantidades de cocaína entre los países del sur rumbo hacia América y posiblemente a Estados Unidos. Sean o no de Televisa en las unidades móviles de televisión equipadas y con los logotipos de esas televisoras, esto les sirvió como una mampara, además de las identificaciones que portaban como trabajadores de activos de la cadena mexicana, de acuerdo con la información judicial nicaragüense. Se supo que el judicial ha solicitado a las partes del juicio la documentación de los equipos de televisión ocupados a los procesados, porque son de alta tecnología y cuyos distribuidores tienen restringida la venta solo para grandes cadenas que son sus clientes exclusivos. Habría que señalar desde ya que la legislación nicaragüense establece que cuando se transporta droga, estupefaciente a nivel internacional, la pena a imponer va de 10 a 20 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa. Cuando decimos 1.000 días de multa es de acuerdo al salario que devenga si está empleado el reo. Esta situación ha creado hoy un alarma en la población que vive cercana a los tribunales de justicia, porque ya podemos observar una gran cantidad de miembros de las tropas especiales de la policía, brigadas antimotines y diferentes unidades y especialidades de la Policía Nacional que resguardan las instalaciones y están garantizando no solamente la seguridad física de jueces, periodistas y personal laboral del Poder Judicial, sino también la ruta por donde se puede conducir dentro de algunos momentos a los procesados que serán trasladados de las cárceles de máxima seguridad de auxilio judicial a los tribunales de justicia de Managua, que operan exactamente a unas 7 cuadras
o a unos 700 metros del kilómetro 7 de la carretera sur. Hasta aquí mi reporte. ¿Alguna pregunta, Carmen? Bueno, la pregunta que cabe, Abel, es efectivamente la que no puedes contestar ahora, que es a qué hora va a empezar la audiencia, porque como dices, están a la espera de que la instancia judicial pues determine en qué momento inicia esta audiencia, que es clave efectivamente para saber qué tipo de imputaciones, qué tipo de procesamiento judicial se le va a dar a estos 18 mexicanos. Y bueno, pues nos quedamos, Abel, en la comunicación permanente esta mañana. Incluso tal vez podamos entrar al aire nuevamente contigo si es que hay algo nuevo que informar antes de que termine nuestra emisión. Así que quedamos a la espera, Abel, de toda esta información que nos has presentado esta mañana. Y bueno, pues te invito junto con nuestro auditorio a que nos escuches. Tendremos más información esta mañana del tema. Has hablado de que la Fiscalía pues está, entre otras cosas, en la evaluación sobre el tema de la propiedad de las camionetas. Se ha dado a conocer información en un primer momento por la revista Proceso de México, en una siguiente instancia por parte de Noticias MBS, del registro oficial en México de estas camionetas, que en efecto hasta este momento habíamos informado de 3 camionetas registradas como propiedad de Televisa. Esta mañana, Abel, en Noticias MBS estamos en condiciones de ampliar esta información. Después del corte tendremos más información al respecto y adelanto, no es una, no son 2, no son 3 las camionetas registradas a nombre de Televisa, son todas las camionetas. Hoy lo podemos informar esta mañana. Todas las camionetas, las 6 camionetas, están registradas en México en el registro vehicular a nombre de Televisa SADCB. Los detalles los tendremos en unos momentos más, Abel. Por lo pronto, gracias y buenos días. Estoy siguiendo también de cerca, además, desde luego, de la tarea de nuestro corresponsal Abel Calero desde Nicaragua, lo que el colega Roberto Fonseca de la revista Proceso ha publicado en las últimas horas acerca de este tema, hablando de que Televisa ya denunció por falsificación a los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua. En el último envío que hace Fonseca a APRO, a la agencia de noticias de Proceso, dice: tras cuernos, palos. En esa frase podría resumirse la situación que enfrentan los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua, acusados por los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, ya que el Ministerio Público y la Policía Nacional iniciarán otra averiguación en su contra que podría concluir en un nuevo delito: el de falsificación, usurpación o alteración de marcas y patentes registradas por denuncia interpuesta por la empresa Televisa SADCB. Blanca Salgado, fiscal departamental de Managua, confirmó en exclusiva para APRO que a partir de este lunes 17 de septiembre, del día de ayer, remitirán a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional la orientación jurídica para que se proceda a investigar la denuncia del gigante mexicano Televisa SADCB, interpuesta por su apoderado legal Ramón Pérez Amador. Esto, la investigación que salió este 17 de septiembre para que la Policía Nacional proceda, dice esta entrevista con Roberto Fonseca, que están supeditados a la duración de las investigaciones, pero que se cree que le podrán conceder un plazo máximo de 20 o 30 días, ya que hay actos de investigación que requieren que vengan del extranjero, dijo Salgado, refiriéndose a pruebas documentales que aportarían la Procuraduría General de Justicia del DF o el propio Televisa, o la propia Televisa. Una semana atrás, el pasado viernes 7, envuelto en el mayor sigilo, el apoderado de Televisa, Ramón Pérez Amador, se presentó ante la fiscal Salgado para entregarle un fajo de documentos, entre ellos un escrito legal con el cual deslindan oficialmente cualquier vínculo de Televisa con los 18 mexicanos detenidos desde el pasado 24 de agosto en Nicaragua. Específicamente asegura que ninguna de estas personas labora, ni presta servicios, ni participa en forma alguna con Televisa, señaló la fiscal Salgado al dar lectura a una parte del documento presentado por el abogado de Televisa, Pérez Amador. Asimismo, el testimonio legal refiere que ninguno de los 6 vehículos marca Chevrolet modelo 2011, en los cuales viajaban los 18 mexicanos y donde se encontraron ocultos más de 9.2 millones de dólares, pertenecen o tienen relación con la cadena mexicana de televisión, dice la nota de APRO firmada por Roberto Fonseca.
Bueno, los modelos no son 2011, pero en todo caso, hablando de las camionetas marca Chevrolet, de las que después de la pausa hablaremos más ampliamente. Sigo leyendo esta información que envía desde Managua el periodista colega de Proceso, diciendo que ninguno de los 6 vehículos es propiedad de Televisa, dado que no fueron adquiridos ni registrados ante autoridad alguna por esta empresa. Dice el documento que presentó Televisa en Nicaragua. Afirma que ninguno de los 6 vehículos es propiedad de Televisa, dado que no fueron adquiridos ni registrados ante autoridad alguna por esta empresa. Asimismo, Televisa no los tiene rentados ni tales vehículos se emplean en las tareas productivas de Televisa, dice el texto legal de Televisa presentado en Managua. Y añaden, Televisa no tiene vehículos circulando en Nicaragua que presente sus logotipos y o que estén pintados con los colores de la imagen corporativa de Televisa, dice el documento legal citado por la fiscal Salgado a la revista Proceso. Dice también que las placas que presentan los automotores de referencia no corresponden a ninguna unidad de Televisa. Y por último, Televisa no cuenta con ningún corresponsal asignado en la República de Nicaragua. Hasta aquí me quedo con la parte de la información que está entregando, en la entrevista que le dio la fiscal departamental Blanca Salgado a la revista Proceso. En el documento legal que le presenta Televisa a la fiscal de Nicaragua, pues está diciendo que Televisa no adquirió ni registró ante autoridad alguna por esta empresa las placas ni los vehículos en cuestión. Y está la parte donde insisten que las placas que presentan los automotores de referencia no corresponden a ninguna unidad de Televisa. Y por último, Televisa no cuenta con ningún corresponsal asignado en la República de Nicaragua. Bueno, pues el tema de las placas es todo un tema. Televisa afirma en este documento legal que las placas que ahora se conocen ampliamente no corresponden a ninguna unidad de Televisa. Bueno, esta mañana ampliamos la información, como le digo, y estamos en posibilidad de informarle que las 6 camionetas que fueron incautadas en Nicaragua, las 6 están registradas formal y oficialmente en México como propiedad de Televisa S.A.S.B. Si alguien falsificó documentos de tal manera que llegó a registrarlas en México y las hace pasar como propiedad de Televisa, es parte de lo que la propia investigación tendrá que dilucidar. Pero lo único que le puedo confirmar es que las 6 placas tienen un registro oficial a nombre de Televisa S.A.D.C.B. Después de la pausa, le amplío la información porque la semana pasada agregamos 2 elementos de información a lo que la revista Proceso publicó primero en su sitio de internet el 1 de septiembre y después en su versión impresa una semana después, dando el primer dato duro de la primera placa registrada, el hallazgo de la primera placa registrada a nombre de Televisa S.A.D.C.B. En Noticias MBS agregamos la información de 2 placas más registradas a nombre de Televisa. Esta mañana de martes 18, en Noticias MBS, le daremos todos los datos y los pormenores del registro oficial de las placas de las 6 a nombre de Televisa después de la pausa. Bueno, antes de irnos a la pausa, escuchamos a Abel Calero, nuestro colega y corresponsal en Nicaragua de Noticias MBS, dando cuenta de que, pues está esta mañana ya programada para iniciar la audiencia judicial en la cual un juez de Managua pues va a tomar decisiones acerca del procesamiento por delitos de narcotráfico, por delitos de lavado de dinero en contra de 18 personas de origen mexicano que están relacionadas con esta historia que hemos estado contando hace ya varias semanas y que pues hoy es un día importante, decíamos, con motivo de esta audiencia judicial. Estamos hablando de un tema muy delicado, muy delicado, porque hemos tenido también información desde Costa Rica con nuestra colega corresponsal que nos ha hablado de cómo esas camionetas, precisamente esas camionetas que hoy están incautadas en Nicaragua, pasaron por lo menos 2 años hacia Costa Rica. Hay registros de permisos temporales de importación que le permitieron pasar a esas camionetas y se tiene, información suficiente como
como para imaginar que por lo menos durante 2 años tuvieron una larga movilidad, un gran movimiento en esta zona de Centroamérica. Y son las mismas camionetas y las mismas personas que están precisamente hoy detenidas en Nicaragua, las que hay registro de que también ingresaron a Costa Rica, aunque en este momento no hay imputaciones en contra de estas personas en Costa Rica. Lo que hay es la imputación o las imputaciones en Nicaragua por narcotráfico, y por lavado de dinero, entre otras cosas, y seguramente se abrirán ya cargos por el tema de falsificación que ahora sabemos la propia Televisa echó a andar a partir de una denuncia presentada, de un documento presentado ante la fiscal correspondiente en Nicaragua. La televisora ya presentó este documento, como dice la agencia APRO, a través del trabajo de Roberto Fonseca. Es un tema delicado por muchas razones. Una pregunta fundamental es, ¿son o no son de Televisa estas 6 camionetas incautadas con $9.2 millones, con rastros de cocaína y con esta investigación criminal abierta en Nicaragua? La televisora afirma que no son suyas. La televisora afirma que no está relacionada con estas 18 personas que en su momento se presentaron para pasar precisamente por estos puntos de Centroamérica como trabajadores de Televisa. La televisora se deslinda de estas personas y afirma, según el documento legal presentado por la televisora en Nicaragua, que las placas que presentan los automotores de referencia no corresponden a ninguna unidad de Televisa. Es lo que se puede leer del reporte de Fonseca citando a la fiscal Salgado de Nicaragua. Bueno, ¿son o no propiedad de Televisa? Insisto, Televisa afirma que no. No tendríamos por qué no creerle a la televisora. Desde luego, tiene que haber una investigación que dilucide el asunto por razones evidentes. Estamos hablando de un asunto que ha impactado a Centroamérica porque ya ha habido incluso investigaciones a la propia policía de Nicaragua, precisamente porque cómo se dejaron pasar a estas personas, los documentos que presentaban eran falsificados o no, corresponde o no este parque vehicular a la principal televisora de México. Todo eso es lo que la instancia judicial tiene que resolver y para ello, evidentemente, la información es clave. Por lo pronto, lo que Noticias MBS hemos podido investigar sobre el tema nos lleva esta mañana a afirmar que las 6 camionetas en cuestión sí tienen un registro oficial en México a nombre de Televisa SADCB. 5 de las camionetas tienen registro de Televisa SADCB con una misma dirección y una camioneta tiene otra dirección. Las 5 que coinciden con dirección tienen el muy conocido domicilio en México de Chapultepec número 18, Colonia Doctores. Le leo la información que hemos obtenido y que nos habla de estas placas relacionadas a las camionetas detenidas en Nicaragua con este transporte de dinero en efectivo, estos $9.2 millones en efectivo que fueron incautados. Número 1. La placa 165XCC pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet, cargo van, PAQ A3500, automática, tipo vagoneta, modelo 2010, número de serie tal, la pondremos en nuestro sitio de internet de Aristegui Noticias para quien la quiera consultar, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual no cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. Segunda placa. La placa 571XXD pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet, cargo van, automática, modelo 2011, número de serie tal, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual no cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el DF. Placa número 3. La placa 411XWY
pertenece a un vehículo General Motors, submarca Chevrolet Express Van, modelo 2011, número de serie tal, a nombre de Televisa SADCB. Esta es la única placa que tiene un domicilio distinto a los otros 5 vehículos. La placa número 4, la placa 848 XBG, pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet Cargo Van PAQ A3500, automática tipo vagoneta, modelo 2010, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual tampoco cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. Placa número 5. La placa 886XCR pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet Cargo Van PAQ A3500, automática tipo vagoneta, modelo 2010, número de serie tal, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual no cuenta tampoco con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. Placa número 6. La placa 444XCJ pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet Cargo Van PAQ A3500, automática tipo vagoneta, modelo 2010, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual tampoco cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. Hasta aquí leo lo fundamental de esta información, donde podemos afirmarle desde este noticiero que las seis placas que están en los 6 vehículos con los logotipos de Televisa, las 6 están registradas oficialmente en el Registro Vehicular de México como propiedad de Televisa SADCB. Televisa afirma en su documento legal ya presentado en Nicaragua que no reconoce precisamente ni las placas ni los vehículos. De tal suerte que estamos frente a un asunto muy delicado. ¿Cómo es que se puede registrar a 6 camionetas bajo el nombre de Televisa SADCB? ¿Tienen pagadas o no tienen pagadas sus tenencias? ¿Tienen o no algún registro de estar actualizadas, digámoslo, como parque vehicular con estas características? Bueno, después de la pausa, nuestra colega Ana Paola Lara tiene los detalles y la información en este trabajo que va sumando datos e informaciones de un tema que hoy tiene un momento muy importante en Nicaragua, porque inicia, como decíamos, esta audiencia en cualquier momento a cargo del juez Julio César Arias, que tendrá que dilucidar si estas 18 personas están o no relacionadas con la televisora, si estas 6 camionetas están o no relacionadas con la televisora, o si son personas que falsificaron en una cadena de falsificación bastante notable para llegar al punto de pasar por lo menos durante 2 años, no se sabe cuántos viajes, cuánta cocaína, cuántos millones de dólares, cuánto pasó de un lugar a otro. Y México, pues es el punto clave para nuestro interés periodístico, desde luego, y Centroamérica ni se diga, porque estamos hablando de camionetas que venían de México, que estaban por entrar a Nicaragua viniendo de Honduras, y que el punto de referencia obligado también es Costa Rica, tal y como nuestra corresponsal nos ha notificado. Hay registro en Costa Rica de estas mismas camionetas y de estas mismas personas. ¿Frente a qué tipo de cosa estamos? Todos estos ingredientes a la mesa y desde luego la exigencia en Centroamérica, en Nicaragua y uno supondría que en México, de una investigación amplia que permita clarificar quién es quién en esta historia. Después de la pausa, Ana Paola Lara con más información.
9:04 a.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, sé que algunas estaciones en el país ya no están con nosotros porque algunas enlazan su señal con noticieros locales, así que bueno, gracias a quienes continúan en esta transmisión nacional. Y bueno, pues de hablar a los que están fuera ya no les alcanzo a contar lo que les voy a contar a los demás que sí se quedaron en esta transmisión de Noticias MBS y que tiene que ver con el trabajo de Ana Paola Lara, nuestra compañera a quien le solicitamos precisamente indagar acerca de estas placas registradas oficialmente, registradas legalmente como propiedad de Televisa, estas placas que desconoce la televisora y que están relacionadas en este momento con una investigación criminal del tamaño de la que se realiza en Nicaragua por la incautación de los 6 vehículos con los logotipos de la televisora, estas camionetas equipadas profesionalmente con equipos de televisión y en las cuales venían $9.2 millones y rastros de cocaína. Eso que, como decíamos, tiene este día martes un momento importante por el proceso judicial y por la audiencia judicial que en cualquier momento iniciará en Managua, nos llevó a plantearle a Ana Paola precisamente que pudiera indagar algunas informaciones relacionadas precisamente con el pago de los servicios vehiculares. Televisa afirma que no son suyas y que las placas no corresponden a vehículos suyos, aunque los registros vehiculares dicen Televisa SASB. Si Televisa efectivamente no falta a la verdad, estaríamos frente a una falsificación de cosas de muy alto alcance, porque querría decir que hubo quien pudo presentar pues lo necesario para registrar formalmente esos vehículos en México y que quedara asentado el registro oficial tal y como lo hemos comprobado en Noticias MBS. Querría decir que efectivamente alguien pudo realizar tal cosa y alguien también, en todo caso, bajo esta circunstancia, pudo pagar los servicios de tenencia de estas camionetas. No tenemos el registro del pago de las 6 camionetas. Hemos ido en fases en esta investigación, pero Ana Paola Lara nos ofrece información acerca de las 3 primeras camionetas que pudimos constatar estaban o están registradas a nombre de Televisa SADCB. Ana Paola, te saludo esta mañana. Buenos días y bienvenida. Hola Carmen, muy buenos días. Pues así es, los propietarios de la camioneta General Motors Chevrolet modelo 2011 tipo van, que de acuerdo con las investigaciones de Aristegui Noticias está registrada a nombre de Televisa SADCB con dirección en Avenida Chapultepec 18, Colonia Doctores DF y con las placas 571XXD, no han pagado la tenencia del ejercicio fiscal 2012. Y lo más importante, Carmen, es que no buscaron hacerse acreedores al subsidio de este impuesto vehicular aún cuando tenían derecho a obtener este apoyo. Y es que el subsidio se otorga a personas físicas o morales sin fines de lucro, siempre y cuando el valor del vehículo, incluyendo IVA, y una vez aplicado el factor de depreciación, no excediera de 350,000 pesos. Y el valor de dicha camioneta en este año ya depreciado es de 331,500 pesos. Pero además de este requisito, tenían que cumplir con otros 3, estar al corriente en los pagos de impuestos sobre tenencia o uso vehicular de los años anteriores, si lo cumplen, haber realizado el pago de los derechos por el refrendo de placas de matrículas correspondientes a 2012, que es de 314 pesos, ese pago tampoco lo hicieron, y contar con la tarjeta de circulación con chip vigente. Este requisito lo cumplen de manera automática, ya que los autos del 2011 ya los entregaban con la tarjeta de circulación con chip. Y cabe destacar que todos estos requisitos tenían que haberse cumplido o cubierto antes del 30 de abril del presente año, y como no pagaron el refrendo antes de esta fecha, el vehículo ya no tiene derecho al subsidio, por lo que tienen que pagar una tenencia que hasta el momento, de acuerdo con la página de la Secretaría de Finanzas del DF, adeudan. Y aunque la dependencia local establece que los verificentros se revisa que el automóvil no tenga adeudos pendientes de multas por infracciones de tránsito 2009 en adelante y adeudos pendientes de tenencia de 2005 en adelante, y que si existe adeudo alguno de los conceptos mencionados, no se realizará la verificación vehicular, así lo dice de manera textual. Es importante destacar que el holograma 00 permite exentar la verificación vehicular en los 3 periodos de verificación próximos inmediatos, es decir, durante un periodo de año y medio
exentar la restricción a la circulación establecida por el programa Hoy No Circula, y pueden obtener este holograma doble cero los vehículos con 4 años de antigüedad como máximo, por lo que este auto registrado a nombre de Televisa, que adquirió su factura el 31 de mayo del 2011, todavía podría exentar la verificación este segundo semestre del 2012 y tendrá que hacerlo hasta el primer semestre del 2013. Por lo pronto, la camioneta con placas 571XXD tiene que pagar 801 pesos de tenencia, más 314 pesos por derecho o refrendo vehicular, más recargos por 79 pesos, lo que da un total de 1,141 pesos. Y Carmen, lo mismo sucede con la camioneta tipo vagoneta modelo 2010, también marca General Motors Chevrolet modelo 2010, con placas 165XCC, que Noticias MBS notificó que está registrada a nombre de Televisa S.A.D.C.D. con domicilio en Avenida Chapultepec 18, Colonia Doctores DF, pues también adeuda la tenencia 2012 porque no cumplió con el pago del refrendo antes del 30 de abril para poder obtener el subsidio. Esto a pesar de que su costo en factura original es de 344,000 pesos y el valor factura depreciado ya en este 2012 es de 249,400 pesos, cifra muy menor a los 350,000 pesos que no se pueden rebasar para obtener el apoyo. Por ello, actualmente deben una tenencia vehicular de 598 pesos, más recargos 647 pesos, más refrendo y sus recargos 339 pesos, lo que suman a un adeudo total hasta el momento de 987 pesos. Pero lo que hay que destacar en esta camioneta con placas 165XCC modelo 2010 es que se facturó en diciembre del 2009, por lo que al exentar 3 periodos inmediatos de verificaciones inmediatas después de ser adquirida desde el segundo semestre del 2011, tuvo que comprobar haber pagado la tenencia para verificar, lo que significa que en este 2012 no podría haber verificado cuando le tocó, que era en los meses de julio y agosto, por no haber pagado su tenencia 2012. Y finalmente la camioneta General Motors Chevrolet con placas 886XCR, que de acuerdo con la revista Proceso también se registra en el padrón vehicular de la Ciudad de México a nombre de Televisa S.A.D.C.D. con la misma dirección que los 2 vehículos antes mencionados y también sin reporte de robo ni de infracciones en el DF. Esta camioneta tampoco ha pagado la tenencia del presente año y aunque también tenía derecho a adquirirlo el subsidio, pues tampoco lo hizo, y es que su valor factura original es de 369,000 pesos, pero ya depreciado es de 267,525 pesos. Este vehículo fue facturado en mayo del 2010, por lo que pudo obtener la verificación el segundo semestre del 2010 y los 2 del 2011, pero durante este primer semestre de 2012 ya tuvo que haber pagado la tenencia para poder verificar, y si se le perdonaron, quizá fue porque hubo un problema con la página el primer semestre, no sé si lo recuerdan, pero la página se saturó, se dijo que se iba a dar una prórroga, pero forzosamente en este mes de agosto o en este de septiembre que está en curso tendrían que ir a verificar y tendrían que comprobar el pago de la tenencia 2012. El adeudo que registra este vehículo es de 690 pesos por tenencia, más 314 pesos de refrendo, más 71 pesos de recargos, lo que da un total de 1,030 pesos. Y Carmen, cabe destacar que aunque la Secretaría de Finanzas del DF imprime y manda al domicilio al que fue facturado el vehículo la boleta de pago de la tenencia, la misma dependencia pide a través de su página y de los medios de comunicación de manera constante que si aún no le ha llegado la boleta emitida a su domicilio para el pago del impuesto sobre tenencia, se podrá consultar el importe a pagar y realizar el pago del impuesto sobre tenencia visitando la página de la Secretaría de Finanzas del DF, en donde se puede obtener la línea de captura para tenencia y derechos vehiculares. Esto teniendo conocimiento de que en ocasiones las boletas se pierden o simplemente no llegan a los domicilios por causas de envío. Y bueno, Carmen, esto es respecto al tema de las tenencias en estas 3 camionetas. El resumen es que ninguna los ha pagado y que aparte pudieron tener el subsidio y bueno, no lo buscaron de manera extraña porque bueno, pues todo el mundo buscaba este subsidio pagando el refrendo que es de 314 pesos de manera obligatoria. Pero déjame tener aquí un segundo para seguir el hilo de lo que nos dices. No pagó ninguna de estas 3 camionetas lo que corresponde a 2012. ¿Hay registro de pagos anteriores? Sí. Tú cuando buscas si tiene adeudos, digamos que te desglosa los años de los adeudos y señalan que es el 2012 el que no se ha pagado. Si están registradas en modelo 2010, ¿tiene tiene el año en que fueron registradas? Sí.
La primera, que es la camioneta 571 XXD, fue adquirida en el 2011 y fue adquirida en mayo del 2011. Hay el registro también de, modelos, los modelos son 2010 y fueron adquiridas 2011. Exactamente. Esta camioneta es la única que es 2011. Las otras son 2010. Y esta fue adquirida el 31 de mayo del 2011. Las que tienen modelo 2010, que es la 165 XCC, esta fue adquirida el diciembre del 2009. O sea, una con año de modelo 2010 fue adquirida desde diciembre del 2009. Los adeudos que se registran son 2012. Exactamente, todas son 2012. Definitivamente, las que salen en 2011 automáticamente ya tienen pagado la tenencia de ese año. Igual así sucede en 2010, entonces digamos que las de 2010 tienen pagados 2011, más no 2012, y la de 2011 ya tenía pagado 2011 y solo le faltaría el 2012, que eso no se hubiera registrado de manera automática. Y bueno, Carmen, pues de acuerdo con la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, el trámite que deben realizar los propietarios, ya sean personas físicas o morales, para dar de alta un vehículo nuevo o usado para que se integre por primera vez al padrón vehicular del DF y así obtener la constancia de alta vehicular, las placas, el engomado y la tarjeta de circulación, es necesario presentar de 6 a 14 requisitos, todos ellos en original y con copia. Los requisitos son solicitud, factura o carta factura vigente, identificación oficial, tales como credencial para votar con fotografía, cartilla militar, pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional o credencial oficial expedida por la autoridad competente, comprobante de domicilio vigente, tales como constancia de residencia expedida por la delegación, credencial para votar con fotografía, recibos emitidos por la Tesorería del DF y documentos bancarios, comprobante del pago de tenencia del ejercicio fiscal en curso y comprobante del pago de derechos. Para vehículos usados, además, es necesario presentar comprobante del pago de la tenencia de los 4 ejercicios fiscales anteriores. Y en el caso de placas de auto antiguo, también se debe presentar la certificación de las condiciones físico-mecánicas expedidas por el fabricante. Y en caso de ser necesario, se requiere autorización para trámite de baja de vehículos con registro en otra entidad federativa, acta constitutiva de la empresa para personas morales o cédula fiscal de la empresa, carta poder o identificación del propietario y de quien realiza el trámite, identificación oficial del representante legal, y para el caso de vehículos extranjeros se solicita documentación que acredite la legalidad de la estancia en el país. Al presentar estos documentos, la constancia de alta vehicular se obtiene de manera inmediata, pero las placas, el engomado y la tarjeta de circulación tardan 45 días hábiles. Y bueno, estos trámites se pueden realizar en 13 delegaciones, así como en otros módulos ubicados en la Central de Abastos y en Insurgente Sur, de tal forma que si la presunta denuncia de hechos que interpuso Televisa ante la Procuraduría General de Justicia del DF frente a la posibilidad de que alguno de los vehículos confiscados en la aduana de Nicaragua hayan sido indebidamente registrados con documentación falsa con propiedad de esta empresa, la CETRAVI cuenta con suficientes documentos para indagar sobre el origen de las 6 camionetas tipo van con logotipo de la empresa Televisa, retenidas por la Policía Nacional de Nicaragua el pasado 20 de agosto en ese país, y como ya lo sabemos, como lo has mencionado, transportaban $9.2 millones, además de que se encontraron restos de cocaína. Son todos estos 2 trámites, Carmen, y como te señalo, tienen que estar presentados en original y en copia. Importante, Ana Paola Lara, lo que nos informas esta mañana, porque ciertamente una de las grandes interrogantes es si en efecto las camionetas son o no de Televisa. Como hemos dicho, esta mañana están registradas formalmente a nombre de Televisa S.A.S.B. y si efectivamente, como dice Televisa, no son suyas y alguien falsificó cosas, tendrían que haber realizado todos estos trámites que nos acabas de describir para registrar en México las 6 camionetas, todo esto que nos acabas de mencionar, los requisitos formales y legales que se tienen que tener para registrar vehículos de esta naturaleza.
tendría que indagarse quién presentó estos documentos a nombre de la televisora para que quedara registrado como está registrado los vehículos a nombre de Televisa S.A.S.B. Y tendría en todo caso también que saberse si la correspondencia vehicular que por sistema se envía a los domicilios de las placas que se registran oficialmente para que se pague la tenencia, si llegaron o no, como llegan a millones de personas, a la dirección que se dejó registrado en este registro oficial. Si llegó la correspondencia, como el sistema indica, de el carácter vehicular a Chapultepec 18, pues en todo caso, ¿quién recibió esa correspondencia y quién en todo caso hizo los pagos que sí están hechos de estas camionetas, 6 camionetas de este parque vehicular? Si no llegó la correspondencia, como suele llegar a los domicilios, pues entonces alguien en algún momento pagó una parte de estas obligaciones de tenencia de las camionetas que están registradas a nombre de Televisa. Así que, bueno, ciertamente requiere México participar en esta investigación que se lleva a cabo en Nicaragua en este momento para saber el alcance precisamente de los que han usado para transportar cocaína y millones de dólares en Centroamérica y México, por lo menos durante 2 años, acorde a las acusaciones de la propia Fiscalía, que hoy tiene pues un momento importante, que esta mañana tienen la audiencia judicial, y que las imputaciones a los 18 mexicanos que se presentaron en un primer momento como parte de la televisora, pues tendrán que enfrentar cargos de narcotráfico, cargos de lavado de dinero, cargos que incluyen ahora seguramente en algún momento falsificación, porque Televisa ha presentado este recurso ya en Nicaragua, como dice la agencia de noticias APRO y la revista Proceso. Así que te agradezco mucho, Ana Paola, que nos des esta información sobre el tema de las camionetas, en cuestión, de la parte que hemos podido constatar de estas 3 camionetas, de las 6 que esta mañana ya podemos informar abiertamente están a nombre de Televisa S.A.D.C.B. Y pues una investigación criminal en curso de no poco nivel, porque estamos hablando de, como decía el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, cuánto pudo haberse transportado durante todo este tiempo. En Costa Rica hay registro migratorio, si no me equivoco, el dato de 160 días, no continuos, sino 160 registros de paso a Costa Rica de estas mismas personas con estas camionetas. Así que estamos frente a una investigación que involucra muchas cosas y que en este caso colocan a Televisa pues bajo nuestra atención periodística obligada, entendiendo que Televisa pues ha expresado en 2 ocasiones oficialmente su postura y su negativa a reconocer que está vinculada con las personas y con los vehículos, y que ahora sabemos que ya presentó un documento oficial, un documento legal ante la Fiscalía nicaragüense, ante la fiscal departamental Blanca Salgado, que le dio esta entrevista a la revista Proceso y que le leyó a Proceso parte del documento presentado por Televisa, donde Televisa pues está imputando falsificación, usurpación y alteración de marcas y patentes, ya en una denuncia interpuesta por la televisora ante las autoridades de Nicaragua, y está en este documento legal afirmando que las placas que presentan los automotores de referencia no corresponden a ninguna unidad de Televisa y que Televisa no cuenta con ningún corresponsal asignado en la República de Nicaragua, entre otras cosas. Dice Televisa en su documento legal que no tiene vehículos circulando en Nicaragua que presente sus logotipos y que estén pintados los colores con la imagen corporativa de Televisa, y que no reconoce ninguno de estos vehículos ni a las personas. En el caso de nuestra investigación, bueno, por lo pronto sí podemos decir que registradas están y que tiene que investigarse efectivamente quién las registró, quién se hace responsable de las camionetas que transportaron droga y dólares durante por lo menos 2 años en este circuito México-Centroamérica. Ana Paola Lara, no perdamos la comunicación. Te agradezco mucho tu contribución a esta investigación y estamos al habla. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Seguiremos investigando. Hasta luego. Seguro que sí. Gracias y buenos días. Pues ahí está esta historia que seguiremos contando a partir especialmente de esta mañana con motivo de la audiencia, que por cierto nuestro corresponsal Abel Calero pues entró a la audiencia y no les permitieron a los periodistas entrar con celulares, de tal manera que hay que esperar a que salga para que nos cuente qué sucede en estos momentos. Una pausa y volvemos.
Juan Carlos Alarcón, te saludo esta mañana. Buenos días. ¿Qué se dice en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal? Cuéntame. Gracias, Carmen. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, informó anoche que no ha llegado la documentación que se solicitó a las diversas instancias del gobierno para verificar la legítima propiedad de las 6 camionetas de Televisa que fueron aseguradas en Nicaragua tras este transporte de $9.2 millones. Y te comento, Carmen, que la autoridad ministerial pues ha girado ya los oficios tanto a la Secretaría de Transportes y Vialidad, también lo ha checado a través de las diversas plataformas como Plataforma México, el registro vehicular, y hasta el momento no ha recibido pues la documentación que acredite justamente la propiedad de estas camionetas, y estas fueron las palabras que nos comentó el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida. Escuchemos. Doctor, ¿cómo va el asunto de las camionetas de Televisa? ¿Ya le remitieron información CETRAVI? Aún no tenemos todavía respuesta de los oficios que nos han enviado, pero en cuanto tengamos respuesta, estaremos viendo qué otras diligencias vamos a realizar. Bueno, pues esas son las palabras escuetas del Procurador Rodríguez Almeida en torno a esta problemática, y que bueno, pues ahora será materia de investigación de las propias autoridades del Distrito Federal para determinar si se utilizó alguna documentación apócrifa para la adquisición de estos vehículos. Una vez que la documentación esté en manos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Carmen, serán los peritos en grafoscopía los que determinarán la autenticidad de las firmas, la autenticidad también de los documentos que se hayan presentado ante las empresas automotrices, y bueno, pues de ahí determinar justamente las responsabilidades de personas que hayan sido empleados, exempleados o externos a esta empresa televisora. Carmen, el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos, y buenos días. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 44 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, ¿cómo fueron las cosas el día de ayer en la audiencia que se realizó en Managua, Nicaragua? Ayer el juez Julio César Arias ya fijó un juicio oral y público, ya le puso fecha para el tema de los 18 mexicanos que están pues acusados de participar en un conjunto de delitos que tendrán que investigarse, y bueno, pues se les ha dictado prisión preventiva, tal y como nos lo informó desde muy temprano nuestro colega Abel Calero desde Nicaragua. Se encuentra en la línea nuevamente para ampliar la información, y te escuchamos, Abel. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Saludos desde Managua. Los 18 mexicanos acusados por tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado tendrán que enfrentar juicio oral y público por mandato del juez quinto distrito penal de audiencia, Julio César Arias. El juicio fue programado para el próximo 3 de diciembre. Mientras tanto, los procesados permanecerán en prisión preventiva y a la orden de la Judicatura para continuar el proceso. El fiscal y procurador auxiliar de la República, Rodrigo Zambrana y Marcos Mena, respectivamente, pidieron oficialmente que los mexicanos procesados por tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado mantengan la cárcel permanente mientras no esté dilucidado todo este asunto. La solicitud fue formulada por los representantes de ambas instituciones en la audiencia inicial que se efectuó ayer en Managua, bajo extremas medidas de seguridad con tropas y diversas especialidades de la Policía Nacional. Esto fue lo que dijo el procurador. Lavado de dinero, el tipo es clarísimo, dinero oculto, utilización de fronteras y puestos fronterizos. Exactamente, ofrecimos pruebas en ese sentido. El dinero venía oculto. Si bien es cierto, las personas estaban haciendo trámites migratorios, pero el tips del asunto, el elemento objetivo es que traían más de $9 millones ocultos en las BAMS. Estaban organizados, se ha señalado específicamente a quién era la persona a cargo de esta organización, que era la señora Latorre. Se señala, hay evidencias concretas de que era la persona que realizaba todos los trámites. Igualmente se ha establecido claramente que existía partículas de cocaína en las vans, en los bolsos y en el dinero, pero quiero ser bien específico. No solamente es esa prueba la que tiene el Ministerio Público.
la logística del transporte de drogas. Las vans que estaban acondicionadas para el transporte de cargamentos de cocaína es una evidencia más de que específicamente se estaba trasladando cocaína a través del territorio nacional. Ofrecimos movimientos migratorios y movimientos de entrada y salida de las personas y de los vehículos, donde se comprueba que estas personas no era la primera vez que ingresaban al país, que habían utilizado hoteles de Nicaragua para hospedarse, igualmente de que existe un alto grado de organización entre ellos, al mando de la señora Alatorre, y ahí se configuran específicamente los 3 delitos que el Ministerio Público viene acusando, y que estos son elementos de prueba que coincidente y no aisladamente concluirán en el juicio específicamente estos tipos penales. Después de lo planteado por los representantes del Estado nicaragüense que se siente ofendido, hubo reiterados alegatos de parte de los abogados defensores. El judicial admitió el intercambio de información y pruebas presentadas por la Fiscalía y por la Procuraduría por considerar que las mismas guardan relación entre los hechos imputados y las decenas de pruebas expuestas en la audiencia con la representación del Estado nicaragüense. En la etapa y el camino al juicio se pretende documentar por escrito con los elementos de prueba, sea como un desahogo y hasta como una base característica de informativo para todas las partes, mientras la judicatura tiene la visión de proceso general, oral y público, planteó el juez Julio César Arias. Voy a dejar también que sea durante la etapa del juicio que se pueda realizar el análisis, ya sea pormenorizado o en conjunto, de cada uno de los elementos de prueba y establecer cuál es el valor probatorio de cada uno de estos elementos y si los mismos permiten o no establecer la responsabilidad penal de cada uno de los acusados. Considero que los elementos de prueba que han aportado tanto el Ministerio Público y la adhesión que de estos elementos de prueba hace la Procuraduría establecen los indicios racionales suficientes que demuestran la existencia de estos hechos y la probable participación de los 18 procesados en ellos. En consecuencia, ordeno que se admita el presente intercambio de información sobre prueba y que la causa sea remitida a juicio oral y público, todo de conformidad con la relación de los hechos y la calificación legal que le ha dado el Ministerio Público a esta causa. Por lo tanto, los 18 acusados deberán de enfrentar el juicio, para lo cual señalo como fecha de su realización la del día lunes 3 de diciembre del año 2012 a las 9 de la mañana. Repito, audiencia para el juicio oral y público el día lunes 3 de diciembre del año 2012 a las 9 de la mañana. Es lo que planteó el juez a cargo de esta causa que está siendo llevada como un proceso oral y público, pero los defensores pidieron al judicial que se estableciera el término que exige la ley para que la Fiscalía mejore la prueba, pero el judicial rechazó esa petición y sus argumentos al refutar cada uno de los argumentos de los oficiosos abogados. El juez quinto de audiencia, Julio César Arias, ordenó que se admitan las pruebas y se remita la causa a juicio oral y público para el lunes 3 de diciembre del año 2012 a las 10 de la mañana. Cabe señalar que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones ya había inspeccionado las 6 unidades que utilizaban los procesados, además de los equipos de televisión, y dictaminó que su valor asciende a por lo menos $744,400. Sin embargo, hasta el momento la documentación no ha sido presentada ante el judicial que conoce esta causa. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Te agradezco mucho, Abel Calero, de esta información que nos envías de esta audiencia del día de ayer, donde como tal como lo estás diciendo, se ha establecido la fecha 3 de diciembre para este juicio en contra de los 18 mexicanos. Para efectos de la información que hemos podido aquí presentar, Abel, en los últimos días, te pregunto sobre lo que se dijo ayer en la audiencia respecto a la pertenencia o no de estas personas a la empresa Televisa. En la nota que ayer transmitió Joaquín López Dóriga en su programa de la noche de noticias, el enviado especial de la televisora para cubrir esta audiencia mencionaba que el embajador de México en Nicaragua había sido quien había declarado acerca de que las 18 personas no eran empleadas de la televisora. Esta es una información importante porque al final de cuentas se está recurriendo a la declaración del propio embajador de México en Nicaragua para este deslinde que de otras maneras también ha hecho la propia televisora.
Es que en realidad, y según conversaba yo con uno de los asistentes del fiscal, cometió un error el representante azteca en Managua, porque él responde a la Cancillería de su país, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y no a una empresa privada, independientemente de la amistad que tengan los funcionarios con los empresarios. Y él debió haber esperado que fuese su Cancillería la que enviara un documento para él presentarlo a la Cancillería nicaragüense, porque el embajador de México no tiene ninguna facultad ni de gracia para actuar como homólogo de una institución que no le corresponde. Él solamente puede actuar con la Cancillería nicaragüense, no directamente con la Fiscalía y la Procuraduría. Está bien el aporte, planteaba uno de los asistentes que pedía conversar en off the record, pero lo importante es que hasta el momento solo se cuenta con una comunicación diplomática que les asegura que no son miembros de Televisa. Televisa después dijo que tampoco eran miembros, pero no existe un documento enviado en fecha anterior a los señalamientos de parte de Televisa argumentando que no son sus empleados, ni tampoco ha enviado una lista de la gente que ha trabajado con ellos en Nicaragua o de los que han encomendado misiones en el área centroamericana. Y esto pone en duda en determinado momento cuál es la actitud de Televisa por proteger su imagen, porque lo más importante es haber dicho una hora después o 30 minutos después de que tiene conocimiento si son o no son de su empresa, porque solamente se va al sistema y se da cuenta si esas placas de esos vehículos son de su parque motor, si los nombres de esas personas corresponden a su personal. La Fiscalía va a continuar las investigaciones e incluso dijo de que mi contacto me expresaba de que la Fiscalía va a solicitar el auxilio de las autoridades que corresponden, independientemente que sea la policía o quien sea en Nicaragua, para poder obtener toda la información y demostrar de que en realidad las camionetas tienen un propietario que por el momento se mantiene en reserva de parte de quienes investigan. Abel Calero, creo que es importante recuperar, no completo, pero sí la parte final de lo que ayer presentó Joaquín López Dóriga en su programa, al final de cuentas informando acerca de la propia audiencia, pero con esta parte de la información que estamos comentando. El enviado especial de Televisa a la audiencia en Managua, Mario Torres, informó en la parte final de su reportaje lo siguiente, y el propio López Dóriga hizo un comentario al cerrar precisamente la presentación de este informe presentado ayer en la televisión. El representante de la PGR dijo que ha quedado demostrado con pruebas documentales y periciales la presunta responsabilidad de los 18 mexicanos detenidos en el puesto fronterizo de Las Manos, en la frontera con Honduras, el pasado 20 de agosto. El representante de la Fiscalía General, Rodrigo Zambrano, dijo que la Embajada de México acreditó que ninguno de los detenidos está relacionado con alguna empresa de comunicación. Pruebas documentales las siguientes, con la cual se acreditará que en fecha 23 de agosto del año 2012, el señor embajador de México en Nicaragua asevera que los acusados, entre estos Raquel Alatorre Correa, no son técnicos empleados de la empresa televisiva. El juez Julio César Arias dijo que las pruebas que presentó la Fiscalía fueron suficientes para determinar la presunta responsabilidad penal de los 18 mexicanos. El juicio iniciará el próximo 3 de diciembre, mientras que los detenidos fueron trasladados a la cárcel de La Modelo. Con información de Mario Torres, Noticieros Televisa. Así pues se ratifica lo que le informé en un principio. Ni las camionetas son de Televisa, ni los detenidos trabajan en Televisa, para quien le interese. Para quien le interese, dice Joaquín. Bueno, en este programa nos interesa el tema, desde luego. Es un tema importante por muchas razones y lo seguiremos de cerca como lo hemos hecho en diferentes ocasiones. El comentario final, Abel Calero, de Televisa en esta transmisión de ayer es: ni las camionetas son de Televisa, ni los detenidos trabajan para Televisa. Y con esto se cerró este reporte donde se enfatizaba o se ponía foco a la declaración del embajador de México en Nicaragua, quien fue el que afirmó que los 18
las 18 personas no trabajan para Televisa, el 23 de agosto de 2012. Y a partir de este dato, bueno, pues se enfatiza que con esto se ratifica que ni las camionetas son de Televisa, ni los detenidos trabajan para Televisa. Ciertamente en este programa no hemos dicho que las camionetas son de Televisa, porque nosotros no podemos afirmar tal cosa. Lo que sí podemos afirmar es que las camionetas están a nombre de Televisa SADCB, según los registros oficiales en México. Y ese es un tema que desde luego tiene que dilucidarse, saber exactamente por qué razón 6 camionetas con estas características están registradas en México formalmente, con documentos que tuvieron que acreditar un tipo de circunstancia para que quien registra los vehículos en la capital del país haya puesto como propietaria a Televisa SADCB. Ciertamente Televisa ha presentado ya una denuncia por falsificación, lo hizo recientemente, ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Así que por lo pronto, en lo que corresponde a la información que sí interesa, tiene que ver esta documentación con un asunto que está abierto a investigación. Si no son de Televisa, entonces, ¿qué sucedió para que se registraran a nombre de Televisa SADCB? Por lo pronto, queda el dicho de la propia televisora, queda el dicho del embajador de México en Nicaragua respecto a las 18 personas que dice este reporte no son empleadas de Televisa, y queda todo por saberse en relación a qué sucedió y qué explica que 6 camionetas que hoy están incautadas en Nicaragua, que fueron detenidas con $9.2 millones y rastros de cocaína con los logotipos de Televisa y registradas a nombre de Televisa, pues queda evidentemente abiertas las preguntas de qué explica toda esta circunstancia. Veremos si el propio juicio en Nicaragua dilucida precisamente estas preguntas que evidentemente también deberán estar siendo investigadas en México, como ya supongo lo estarán haciendo a partir precisamente del recurso presentado por la televisora en la Procuraduría del DF sobre el tema de la falsificación. Pero pues ahí está el asunto. Sí interesa el tema, desde luego por muchas razones. No es una cosa cualquiera que tengamos la información que tenemos de la movilidad de estas 6 camionetas que por Centroamérica y desde México transitaron durante un buen tiempo, por lo menos 2 años, por lo menos 34 cruces, por lo menos las 160 horas que estuvieron no continuas, pero en diferentes momentos en Costa Rica. Todo esto que evidentemente nos habla de una circunstancia muy delicada, de una presunción de la Fiscalía más que entendible, de que ahí con esas camionetas se transportaron dinero y drogas. Así que tendrán que enfrentar estas 18 personas los 3 cargos que se le imputan. Veremos el juicio el próximo 3 de diciembre, un juicio público y oral, y veremos finalmente cómo van desahogándose las propias argumentaciones de la Fiscalía en contra de estos 18 mexicanos y en qué momento, bueno, se clarifica precisamente qué es lo que sucedió con estas camionetas, que insisto, en este programa no afirmamos que son, porque no lo podemos afirmar, pero sí que están a nombre de Televisa SADCB en los registros oficiales en la capital de la República Mexicana. Abel, ¿qué me dices? Quisiera agregar algo, Carmen. Uno, diga lo que diga la empresa Televisa, en Nicaragua las investigaciones continúan de acuerdo a lo dicho tanto por el fiscal como el procurador. Para ello se van a auxiliar de diversas instituciones para mantener el curso de las investigaciones. Y lo otro es que el embajador no es vocero de Televisa, es representante del Estado mexicano. Por lo tanto, el judicial está esperando que haya una comunicación de parte de la Fiscalía donde se diga que recibió una notificación de Televisa, lo que vino tardío y posteriormente no le ha dado seguimiento el propio abogado representante de Televisa, no le ha dado seguimiento después de ver la abundante evidencia que hay en contra de los extranjeros y la documentación que tiene en su poder la Fiscalía. Lo que pasa es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría se guardan para una etapa del proceso esa gran cantidad de elementos de prueba.
porque si los comienzan a sacar desde ahorita, la otra parte se prepara en alegatos de defensa. Pues ahí está esta historia, Abel Calero, para quien le interese, evidentemente seguirla, y aquí estaremos en el tema. Gracias, Abel. Buenos días. Buenos días, Carmen. Juan Carlos Alarcón, aquí en la capital de la República. Juan Carlos, ¿qué dice el procurador? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Muy buenos días al auditorio. El procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida descartó que haya recibido presiones de Televisa para acelerar las investigaciones respecto a las 6 camionetas aseguradas en Nicaragua y que presuntamente fueron adquiridas y dadas de alta con la razón social de dicha empresa. Entrevistado luego de encabezar la ceremonia de titulación de 31 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que aun cuando se haya dado a conocer que los 6 vehículos están registrados con la razón social de la televisora, aguardará a que dichas menciones obren oficialmente en la averiguación previa. Escuchemos. Estamos en espera nuevamente, como ya les comenté, de las respuestas de las autoridades que fueron solicitadas para que nos enviaran información. Bueno, de manera oficial, en la averiguación previa no lo tenemos todavía corroborado, entonces yo voy a esperar a la verdad formal, que es la que estará en la averiguación previa. En ese sentido, Rodríguez Almeida apuntó que el Ministerio Público estará en próximas fechas requiriendo de aquellos que presuntamente participaron en cualquier acto irregular. Así lo dijo. Y si hubiera un acto ilícito, porque no hay que olvidar que estamos buscando, si hubiera un acto delictivo, entonces procederíamos en consecuencia. En caso de que no haya delito, por supuesto que entonces nosotros no podremos actuar en consecuencia. Todo lo necesario que pudiera investigarse relacionado con estos hechos, lo vamos a agotar. Dijo que no hay un plazo perentorio para que autoridades como la Secretaría de Transportes y Vialidad remitan toda la información requerida para dar paso a las investigaciones y a las diligencias que deberán practicarse. Carmen, el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos Alarcón, por esta información esta mañana y buenos días. Buenos días. Ampliando el informe de esta mañana sobre el tema, está el trabajo de nuestra compañera Norma Umaña, corresponsal de Noticias MBS en Costa Rica, que ahí se está contando también parte de esta historia, porque ahí lo que tenemos son registros de estas camionetas, de estas personas que entraron a Costa Rica, y lo cual nos habla pues precisamente de una movilidad muy importante durante un tiempo muy prolongado de estos vehículos que, bueno, pues se registraron también en Costa Rica. Norma Umaña con la información desde Costa Rica. Adelante. Buenos días, Carmen Aristegui, para informar que 15 de los 18 falsos periodistas mexicanos detenidos en Nicaragua estuvieron en Costa Rica en calidad de no residentes, es decir, como turistas, mientras que los 6 vehículos en que viajaban, 12 de ellos obtuvieron el permiso de importación temporal en la categoría de turismo. Por lo tanto, tuvieron que haber presentado el pasaporte o documento de viaje aceptado por la Dirección General de Migración con una vigencia mínima de 3 meses para el caso de la nacionalidad mexicana y comprobar su solvencia económica con la presentación de $100 y no tener impedimento de ingreso. Al tratarse de ingresos legales, la ley costarricense les otorga el derecho de circular libremente por todo el territorio nacional, así como los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidas para los nacionales. Además, pueden permanecer en el país un plazo máximo de 90 días con derecho a prórroga. De acuerdo con la Ley de Migración y Extranjería, los reporteros, los camarógrafos y demás personal de los medios de comunicación social que ingresen a Costa Rica para cumplir funciones de su especialidad y no devenguen el pago de salario en este país, obtienen la categoría de no residentes. Ningún funcionario de los puestos fronterizos por donde ingresaron o salieron los mexicanos reportaron a sus superiores ninguna anomalía en los movimientos migratorios. La alerta se da cuando el 20 de agosto pasado son detenidos en Nicaragua con $9,2 millones que al parecer iban a ingresar a Costa Rica. En la mayoría de las ocasiones, sobre todo en los últimos 5 años, los mexicanos entraron por Peñas Blancas, frontera con Nicaragua. En este puesto migratorio eran atendidos casi siempre por un funcionario de apellido Junes, detenido el 8 de septiembre pasado tras comprobársele que permitió el ingreso ilegal de un estadounidense. Desde 2008 al 2012, el inspector Junes ingresó en el sistema los movimientos migratorios de los mexicanos detenidos en Nicaragua.
todavía no han trascendido datos de las investigaciones que efectúan los cuerpos policiales sobre las actividades que realizaron los falsos comunicadores. La gente ha reportado que los vieron este año en las provincias de Alajuela y Guanacaste en los vehículos equipados y rotulados con los logos de Televisa. Llama la atención que en los registros de los movimientos migratorios de los mexicanos existen errores muy evidentes, como la ausencia de algunos ingresos y egresos. La ley prohíbe el paso por puestos no habilitados sin sujeción a los controles migratorios. Uno de los miembros de la banda acusados en Nicaragua de lavado de dinero y otros delitos, de nombre Julio César, aparece registrado con el apellido Alvarado, pero en la siguiente hoja ese apellido es sustituido por Álvarez y con la misma fecha de nacimiento. Julio César permaneció 44 días en Costa Rica del 2010 al 2012 y era el titular del vehículo van placa 444 CJ. También se obvió en el registro de migración su ingreso y salida en febrero de este año, que sí registró aduanas con el ingreso del vehículo. La ley faculta a la Policía Profesional de Migración para controlar y vigilar el ingreso de personas al territorio nacional o el regreso de él, así como la permanencia y las actividades que en el territorio nacional llevan a cabo las personas extranjeras, pero al parecer tampoco actuó en el caso de los mexicanos. Hasta aquí mi reporte. Gracias a Norma Umaña, colega corresponsal en Costa Rica, con este reporte que nos envía esta mañana. Por la noche, ayer conversamos con dos colegas periodistas que han seguido este caso. Le han llamado Nicaragua la caravana de la coca. Los colegas de Proceso han publicado información relevante acerca de esta historia. Y bueno, pues invitamos a Homero Campa, colega de Proceso, al estudio de CNN. Y hablamos por teléfono en esta misma transmisión de la noche con Roberto Fonseca, el corresponsal de Proceso en Nicaragua. Lo dejo con algunos momentos y algunas de las declaraciones que hicieron en este programa transmitido ayer en vivo en la cadena de televisión estadounidense CNN. Y bueno, pues destaco, entre otras cosas, lo que Roberto Fonseca decía de la audiencia acerca de los elementos que ayer se presentaron, que ayer fueron dados a conocer, en este caso acerca de las camionetas. Se habla de que las tarjetas de circulación están a nombre de Televisa y bueno, pues es lógico, una vez que sabemos, como lo hemos aquí informado, que las 6 camionetas van están en México, registradas registradas en donde corresponde, a nombre de Televisa S.A.S.B., de tal suerte que las tarjetas de circulación se suman, digamos, a estas informaciones. Ayer, pues, en CNN, Roberto Fonseca, Homero Campa, de Proceso, en CNN. Hay elementos nuevos y entre los elementos se menciona, pues, que las tarjetas de circulación de los vehículos en los que viajaban estas 18 personas, pues la circulación aparece en todos los casos en las 6 camionetas a nombre de Televisa. Si la Procuraduría de Justicia del DF hace una investigación, debe determinar quién compró, debe haber un registro con nombre de la persona que hizo el trámite, qué documentos presentó para hacerlo a nombre de Televisa, cómo pagó, y de dónde viene ese dinero, dónde se compraron esos vehículos. Por supuesto que también General Motors tendrá que dar información en ese sentido. Aquí ya hay varios elementos que debe aclarar la Procuraduría. En Nicaragua, bueno, pues hay muchas cosas que no se saben de las que había dentro del vehículo, de los vehículos. Por ejemplo, el equipo, las computadoras, las memorias USB que tenían las computadoras tienen información. ¿Qué tipo de información tienen? Son muchas cosas las que todavía hay necesidad de conocer. El escrito destaca mucho la figura de la jefa del grupo, pues, Raquel Alatorre. En varias partes del documento pues se hace ver el papel de ese liderazgo que tiene ella y que ejercía ella en los diferentes momentos en que entraron por Nicaragua. Se confirma el nombre, aunque esta vez
ha venido cambiando un poco cuál es aparentemente el oficio de ella. En los primeros dos, digamos, documentos acusatorios, pues se hablaba de que era periodista, presentadora de televisión, etcétera. En esta ocasión se le está presentando más bien como una persona de informática, como una especialista de informática. Y se presenta que es la persona que todas las veces que entraron era la que hablaba a nombre del grupo, la que pagaba a nombre del grupo, la que entraba en contacto directo con agentes aduaneros, con migración, con el hotel donde se hospedaban. Es la que llevaba la voz cantante siempre. Ese es el papel que se está destacando en el escrito. Ese elemento de ser periodista y presentadora se hace a un lado en este último escrito y aparece ya el dato de que es más bien una persona relacionada como una especialista en sistemas de informática. Y ya no se vuelve a hablar del tema. En los tres se presenta la misma identidad, el mismo número de pasaporte, etcétera. Sí, así es. Y se menciona de que en este nuevo, de que, bueno, casi todos ellos traían equipos de comunicación y ella tenía un equipo de comunicación aparte de común de todos ellos, uno marca Kenwood, y ella traía otro equipo especial de comunicación. Oyendo la declaración del presidente Ortega de que era una persona suplantada, bueno, entonces si es suplantada, entonces una verdadera Alatorre, existe. ¿Y dónde está ella? ¿Por qué no se ha presentado? Como bien ha dicho alguien en la prensa nicaragüense, ¿por qué no Oscar viene? Merlo, de la Crónica Digital. ¿Por qué no viene a decir aquí estoy, quiero lavar mi nombre? ¿No? Si es que hubiera una suplantación. Bueno, pues esta es la conversación, parte de la conversación sostenida ayer en vivo en CNN con los colegas de Proceso sobre esta investigación que ellos han realizado por su parte y bueno, que nos sumamos como colegas periodistas a dar seguimiento a esta historia. Dato importante de lo que nos han dicho nuestros colegas que estuvieron en la audiencia de ayer en Nicaragua, en Managua, bueno, pues que el cálculo que se hace sobre los equipos, el cálculo que hace la Fiscalía de lo que se ve de estas 6 camionetas, los equipos y lo que ahí encontraron es algo valuado, además de los 9.2 millones de dólares que en efectivo iban en las camionetas, además de estos 9.2 millones de dólares en billetes verdes, se calcula, se valúa en $744,400 los equipos de estas 6 camionetas van que están incautadas en Nicaragua. Así que bueno, pues ahí está, lo dicho. Seguiremos en el tema para quien le interese. Volvemos.